Bienvenido. Pues hoy vamos a ver algo a priori sencillo, pero que siempre nos atascamos a la hora de crear nuestra web. Y es el hecho de cómo escoger un nombre de dominio y cómo contratarlo. Vas a ver que tiene sus peculiaridades, pero en realidad no es complicado. Vamos a ello. Así que te quiero contar algunos consejos que en mi experiencia te pueden ayudar a elegir un buen nombre de dominio para tu web. Lo primero que quiero que sepas es qué es un dominio, con lo que entendemos por un dominio. Un dominio, como lo entendemos, suele componer de dos partes. Una de ellas es el nombre de dominio en sí, que es el nombre de tu marca o lo que sea que elijas para identificarte en Internet, y el otro es la extensión, también conocido como TLD. Normalmente va a ser la extensión de dominio. Pues vamos a ver en principio cómo elegir y cuáles serían los criterios o consejos que puedes tener en cuenta a la hora de elegir un buen nombre de dominio e incluso la extensión. Para empezar, a la hora de elegir un buen dominio, un consejo que te daría es que sea fácil de recordar. Es muy importante que cuando lo nombres a una persona el dominio no sea complicado, que no tenga muchas palabras que se confundan unas con otras. Por ejemplo, terminar mi impresora termina con I y sigue con I. Hay mucha gente que puede dudar si lleva una I o dos Is. Ese tipo de cosas evítalas, que sean fáciles de recordar para que cualquier persona a la que le digas tu dominio pueda teclearlo en su navegador. A la hora de elegir el nombre de dominio, una de las primeras opciones que deberías tener en cuenta sería elegir el nombre de tu marca. Es ideal que ya la tengas registrada, porque te puedes llevar sorpresas como comprar un nombre de dominio y que luego no puedas asociarlo a tu marca. En esto no me refiero a que le añadas el SL o el SA como la sociedad limitada o el límite dentro del dominio, sino tu nombre de empresa o tu nombre de marca personal. Por ejemplo, en el caso de si es una web de marca personal, pues podría ser tu nombre y primer apellido, pues por ejemplo Fernando Tellado, lo que sea que puedas registrar. Otra opción sería, si ya has creado una empresa, pues pones nombre de mi empresa, el dominio, la extensión de dominio que quieras añadir. Esa sería una de las opciones más habituales y más interesantes. Otra opción muy viable es utilizar palabras clave. No es obligatorio que el nombre de dominio lo elijas a partir del nombre de tu marca o de tu empresa. Tú puedes tener una empresa que se llame Suministros Fernández, por ejemplo, y no haría falta, que no dice nada acerca de qué tipo de suministros ofreces, y podrías contratar un dominio que se llamara piensoparamascotas.com o .es, por ejemplo. A eso me refiero con utilizar palabras clave que son susceptibles también de que la gente los teclee en el navegador y es más fácil que aparezcan en los resultados de búsqueda. Con lo cual, no te centres en el hecho de que tiene que llevar el nombre de tu marca el dominio. También puedes elegir palabras clave. Y otra variación sería utilizar una mezcla de ambos. Por ejemplo, piensos para animales, Fernández. Y ahí estarías completando tanto proteger tu marca como ofrecer palabras clave acerca de qué va tu negocio y qué son los servicios que ofreces. De todas maneras, la única pega que tendría este nombre de dominio que sería quizás demasiado largo, pero cumpliría con que sería fácil de recordar, llevaría el nombre de tu marca y además utilizaría palabras clave relacionadas con el negocio, con el servicio que ofreces, susceptibles de que la gente los busque en su buscador favorito. Y por último, elegir la extensión adecuada, algo que no siempre es muy obvio. Vamos a ver ahora qué tipo de extensiones hay y cuál sería la más adecuada para cada tipo de negocio y sobre todo para no inducir a errores a los usuarios del navegador. Bueno, y vistos estos criterios, ya solo nos quedaría empezar a registrar nuestro dominio. En cualquier buscador de dominios de una empresa de hosting como el de SiteGround, te vas a encontrar una caja de este tipo donde tienes que teclear, pues, o bien el nombre de tu marca o bien las palabras clave que has pensado o tienes planteado para tu negocio. Si seguimos un poco el ejemplo que te decía, simplemente tendríamos que darle al buscador y ahí nos diría cuáles están disponibles y cuáles no. Pero antes quiero llamarte la atención sobre esto que tenemos aquí abajo. Hay una diferenciación de las extensiones de dominio. Dice dominios populares, en realidad se está refiriendo a las extensiones de dominio, lo que te comentaba hace un momento, los TLD. Las más populares normalmente suelen ser las asociadas a país. El .es, por ejemplo, se refiere a país. Hay extensiones de dominio que tienen que ver con países. Por ejemplo, .p es de Perú, .mx sería de México, .uk sería del Reino Unido y así sucesivamente. ¿Para qué son adecuadas? Pues son adecuadas para negocios muy locales. Además, en el caso de España son muy fáciles de recordar y muy fáciles de teclear. Va a ser nombre de tu negocio .es. Va a ser muy fácil de recordar, con lo cual son susceptibles y una buena recomendación. ¿Y qué pasa con el resto de extensiones de dominio? Los .com, los .org, etcétera. Bueno,
Históricamente el .com ha estado asociado a marcas comerciales, el .org utilizado solamente por organizaciones sin ánimo de lucro y el .net nuevamente se entendía que estaba asociado a empresas relacionadas con o para Internet o servicios de Internet. En la realidad actualmente da un poco lo mismo casi la extensión que elijas. La única ventaja que tiene alguno de las extensiones es el hecho del .com, porque por defecto los navegadores, cuando tecleas un nombre en la barra de direcciones del navegador, aunque no pongas extensión, te busca por defecto el .com. Pero esto es un comportamiento que hace mucho tiempo que no se tiene en cuenta. De hecho, la mayoría de los usuarios no acostumbran ni siquiera a teclear direcciones, salvo casos muy concretos. En cuanto al precio, es un factor que nunca debes tener en cuenta. Los precios de los dominios es el precio más bajo que vas a tener a la hora de tu marca en Internet. Estamos hablando de una media de 12-15 euros al año, con lo cual no es un valor a tener en cuenta. Es mucho más importante tener en cuenta la facilidad de tenerlo con tu misma empresa de alojamiento, el hecho de la facturación sencilla, unificar facturación del alojamiento con el dominio. Esos son elementos que tienes que tener más en cuenta a la hora de contratar un dominio con una empresa u otra. No busques la mega oferta, porque normalmente suele ir asociada de falta o prestaciones de servicio, facturas que no son adecuadas a la legislación de tu país, etc. Dicho esto, vas a ver que ahí, pues eso, están los dominios populares, luego están los dominios por país, como te estaba diciendo, pues asociados a distintos países y suelen tener distintos precios, pero bueno, si lo necesitas es lo de menos. Para mí siempre es una buena opción para negocios locales utilizar la extensión de dominio de país, por ejemplo, en el caso de España, el .es. Y luego, desde hace unos años, están los llamados dominios especiales, que hay cientos de dominios especiales, normalmente asociados a tipos de negocio, por ejemplo, .shop para tiendas, .blog para blogs, .online para negocios online, y así sucesivamente. Hay muchísimos. Fíjate qué interesante puede ser para una asociación tener una extensión de dominio, un TLD, que sea .club, que ya la misma extensión te está diciendo semánticamente algo acerca de lo que va tu web. Bueno, vamos a ponernos en otra situación, es en la que no tienes minas de tener claro cuál va a ser el nombre de tu dominio porque estás trabajando con palabras clave, una de las opciones, y no terminas de determinar cuáles. Hay webs que te ofrecen como un motor de sugerencias, como esta, por ejemplo, de NameMesh, donde tú simplemente pones aquí tus palabras clave y le das a generar. Lo que te devuelve son una serie de resultados con posibles sugerencias de dominios y extensiones asociados a lo que tú has escrito. Similar al anterior, pero en este caso en español, tenemos la web de domainscope.com. Funciona exactamente igual, tecleas tus palabras clave y le das al botón de descubrir. En este caso los resultados te los da en español y te da distintas combinaciones que podrías utilizar para tu dominio si hubieras encontrado que justo el dominio que tú querías está ocupado. En este caso, pues tendrías aquí una serie de sugerencias adicionales que podrías utilizar para tu negocio. Además tiene alguna herramienta muy curiosa, pues como tendencias en nombres de dominio, con las palabras clave más populares actualmente a la hora de búsqueda de dominios, e incluso algunas sugerencias de dominios vencidos recientemente que alguien no ha registrado y podrías aprovechar igual para tu negocio. Bueno, son opciones que puedes aprovechar a la hora de decidirte por un nombre de dominio u otro, que suele ser complicado, no porque lo sea la contratación ni nada que se le parezca, sino porque nos cuesta muchas veces decidirnos sobre el nombre. Y una vez que lo hemos decidido, solamente nos queda ir a nuestro registrador, en este caso SiteGround, buscar el nombre de dominio que ya queríamos, y si no encuentra ningún problema, directamente nos va a ofrecer contratar un hosting, donde ya sabes que en SiteGround el dominio el primer año es totalmente gratuito. Como te digo, si no encuentra nuestro dominio disponible, nos va a avisar y nos va a dar opciones alternativas al dominio que estábamos buscando y nos aparecerá un nuevo buscador donde de nuevo podemos elegir entre los más populares, específicos por país o genérico, y hacer una nueva búsqueda de dominios disponibles para poder utilizarlo, aparte de las sugerencias que nos puede hacer aquí abajo. Y ahí ya solo nos quedaría darle a continuar para contratarlo. Dicho esto, como habrás comprobado, en realidad no es complicado registrar un nombre de dominio. La única complicación suele venir a la hora de decidirnos. Y bueno, espero que con los consejos que te he dado, pues puedas llevar a cabo tu web y lanzar tu negocio en Internet de una manera rápida y sencilla, como todo en SiteGround.